Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es el psicoanálisis. Particularmente este tema me interesa muchísimo porque, pues les comparto, yo tengo una formación como psicoterapeuta psicoanalítico y precisamente mi práctica la dirijo precisamente con estos fundamentos. Entonces, realmente es una perspectiva teórica con la cual realmente le he encontrado mucho sentido. Sin embargo, vamos a ver que también, así como en esta práctica pues tiene bastantes seguidores, pues también existen muchas personas que la han criticado y por lo mismo es importante que conozcamos cada uno de los aspectos que envuelve pues obviamente a esta práctica que lleva muchísimos años con nosotros, que es el psicoanálisis. Conoceremos cuáles son, digamos, las propuestas principales de esta teoría, quién es el padre del psicoanálisis, cuáles son aquellas características que marcan la diferencia entre un tratamiento psicoanalítico y otro tipo de tratamiento, también como en la psicoterapia. Entonces, vamos a empezar este tema, pero pues yo creo que siempre es importante conocer un poco a los autores que están detrás de estas grandes teorías. Entonces, vamos a ver un poquito ahorita de quién fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Y déjenme contarles un poquito acerca de quién es Sigmund Freud. Freud nació un 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, que actualmente forma parte de República Checa. Freud creció dentro de una familia judía. A la edad de 4 años más o menos, él junto con su familia se mudaron a la ciudad de Viena, en donde pasó la mayor parte de su vida. Freud fue uno de los 10 hijos, el mayor, y por lo que se sabe, fue el favorito de su madre. Por otra parte, su padre, un comerciante de lana no muy exitoso al parecer, fue una figura autoritaria y rígida dentro de la familia. Bueno, también habría que pensar, imagínense, tienen 10 hijos, ¿no? Tendría que haber mucha autoridad dentro de una familia con tantos hijos. Freud estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología. Él intentó ser catedrático, intentó dar clases y publicó 5 estudios de investigación con solo 26 años. Yo digo que bastante avanzado para su edad. Sin embargo, la medicina académica no pagaba tan bien y pues obviamente él quería ser exitoso, él quería tener realmente mucho reconocimiento y además esto sumado a todos los maltratos, a toda la discriminación que había hacia los judíos, esto realmente se convertía en un impedimento muy grande para que Freud pudiese realmente llegar a esa tan alta posición a la que estaba deseando, por lo que se dedicó a la práctica privada como neurólogo clínico. Poco tiempo después pudo casarse con su prometida Martha Bernays. Esto pues obviamente después de que ya le estaba yendo un poco mejor, después de que ya empezó a tener mayores pacientes y con quien tuvo 6 hijos, ¿sí? Incluida su hija Ana, quien siguió los pasos de su padre como psicoanalista, de la cual probablemente hagamos un video después. Freud sufría de cáncer en la boca. Esto pues agravado por la adicción de puros. De hecho, si se fijan en muchas de sus imágenes, él casi siempre sale agarrando un puro. Finalmente, por ahí del año de 1938, él huye de Viena porque pues estaba en este momento la Segunda Guerra Mundial. De hecho, varios de sus trabajos fueron quemados durante la ocupación nazi. ¿Sí? Él se va a la edad de 82 años de Viena y llega a Londres, en donde pasa los últimos años porque el 23 de septiembre de 1939, a la edad de 83 años, muere. Pero bueno, hablemos un poquito más acerca de qué es el psicoanálisis. Y precisamente la idea central de esta perspectiva es el inconsciente. Esta palabra tan popular que hemos utilizado muchísimo, inclusive hay personas que le llaman subconsciente y ojo, se los digo de una vez, la palabra subconsciente no existe, es una mala traducción del inglés, porque en inglés es subconscious, pero en español le llamamos inconsciente. Entonces, para que sepamos cómo se debe decir. El inconsciente pues es este concepto al cual llega Freud, en donde nos dice que la gente realmente no está consciente de los determinantes más importantes de su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros realmente estamos y vamos por la vida comportándonos de ciertas maneras, pero mucha de la motivación que está detrás de esos comportamientos realmente no sabemos ni por qué lo estamos haciendo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un examen muy importante el día de mañana y hoy antes de dormir se me olvida ponerme alarma. Entonces al día siguiente pues obviamente no suena y dices, oye, ¿por qué se me olvidó poner esta alarma? ¿Sí? Si yo siempre la pongo. O por ejemplo, una persona que está en una situación muy tensa y de repente se le ocurre contar un chiste y dices, güey, ¿por qué se me acordó este chiste en este momento? ¿Por qué tuve que contarlo ahorita? ¿Por qué no pude haber esperado? Ese tipo de preguntas, ese tipo de acciones que aunque parecieran que no tienen mucho sentido, realmente están y tienen una base inconsciente. También es importante entender que este inconsciente del cual estamos hablando es un inconsciente dinámico, así lo llamó Freud. ¿Por qué? Porque este inconsciente está en constante movimiento. Esto, pues obviamente a través de ciertas motivaciones, ciertos deseos, que muchos de ellos pues tienen una base sexual y agresiva. ¿Sí? Estos deseos pues obviamente quieren salir, pero como nosotros digamos que en este plano consciente sabemos que no pueden o que no forman parte de lo aceptado por nuestra sociedad o por los mismos esquemas de valores que yo tengo, entonces ¿qué hago? Los reprimo y se quedan en el inconsciente. Por lo tanto, podemos decir que este inconsciente que propone Freud está formado por esos deseos sexuales y agresivos que no son aceptables para la personalidad consciente. Por lo tanto, podemos decir que en el psicoanálisis existen ciertos pilares o postulados que pues todas las teorías psicoanalíticas van a compartir. El primer postulado de ellos nos dice que la personalidad está fuertemente influida por determinantes inconscientes. Es lo que les comentaba hace unos momentos, que todas las motivaciones que están detrás de nuestros comportamientos realmente no estamos conscientes de ellas, no sabemos el por qué hacemos lo que hacemos. El segundo postulado nos dice que el inconsciente es dinámico o motivacional y está en conflicto con otros aspectos del inconsciente y con la conciencia. Este inconsciente, al ser algo que está en constante movimiento, va a entrar en conflicto con ciertas estructuras de nuestra personalidad, porque pues van a haber estructuras que van a decir, oye, sí quiero sacar estos deseos agresivos, y otros te van a decir, no, pues es que no es correcto que lo hagas, y entonces este conflicto precisamente lo vamos a ver cuando empecemos ya a entender los síntomas que empiezan a salir durante las patologías. Y el tercer postulado que nos plantea esta teoría es que el inconsciente se origina en la experiencia temprana. Y aquí vamos a ver algo sumamente importante. Nos dice que la experiencia temprana va a marcar este inconsciente del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque esos primeros años van a realmente ser muy importantes, porque de ahí vamos a aprender pues cuáles son las cosas que no son adecuadas, ¿sí? Todo este esquema de valores de los que estaba hablando, los esquemas sociales, ¿sí? Inclusive nuestra propia personalidad se va a ir construyendo y desarrollando conforme vamos a ir creciendo, pero para el psicoanálisis esos primeros años van a marcar muchísimo ese contenido indeseable que se encuentra en nuestro inconsciente. No cabe duda que el psicoanálisis nos plantea una forma muy interesante de entender al ser humano y también el mundo que nos rodea. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver precisamente más a profundidad cada uno de estos conceptos para que vayamos clarificándolos y que realmente podamos entender mucho más esta perspectiva psicoanalítica.